Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjar José Macheli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de la vida, de todo lo que me ofrece, me da. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Adelante. Elisa Zapot, sí, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Una pregunta. Este, ¿Cómo no ser tan mecha corta? Ah, bueno, eso tiene que ver con el ritmo del inconsciente. En la medida que el inconsciente se siente amenazado o siente que algo le puede afectar, dañar, matar dentro de su autoimagen, llamémosle autoestima, la mecha tiende a ser más corta. Y eso se da porque hemos tenido eventos que nos resistimos a aceptar. Entonces se dice la cuerda es más tensa y responde a cualquier estímulo de una manera más rápida. Si la cuerda está floja, le haces así, pues, no pasa nada. Pero cuando la cuerda está bien tensa con cualquier cosita, inmediatamente vibra y responde. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, todo lo que digo es reflexión, no es ni doctrina ni la verdad. Es simplemente observaciones que nos pueden ayudar a comprender eso, por lo menos me han ayudado. Otro aspecto importante es que hay dos reacciones naturales en la vida, las células de autoprotección. Una reacción es encogerse, irse para adentro, y la otra reacción es irse para afuera. Yo le llamé en un tiempo Neroni Firulais, no sé si recuerden, ¿verdad? El que se esconde, se hace chico, se tapa, cierra, o el que se expande, domina, impone, se le infla el pecho. Ese es Nerón. ¿Ok? Y ya cuando se ataca, se lanza el pecho por delante, ¿o no? Sí, sí. Entonces, aspectos, estos aspectos hacen que la persona tenga unas reacciones más rápidas, pero también más inconscientes, porque es toda una historia que está ahí almacenada y que hace que haya mucha defensividad. Por ejemplo, los signos de fuego no les gusta que se metan con ellos, y entonces responden muy rápido. Los de aire responden para todos lados, pero sin una dirección, pero responden. Los de tierra tienden a acumular, pero cuando ya se satura, ay, Dios mío, agárrese, ¿sí? Agárrese y no es de la canción esa de agárrense de las manos, no es antes. Entonces, eso de mecha corta, de tener una reacción entre el evento y la reacción un tiempo muy pequeñito, tiene que ver con la defensividad, con la protección que nos damos, porque el inconsciente no quiere que lo dañe, no quiere que lo lastime, no quiere morir, no quiere cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier cosa, se siente amenazado y entonces responde. Pero bueno, los seres humanos tenemos que pensar que hay ciertos entrenamientos que se hacen todos los días y nos puede ayudar a controlar un poquito eso. Yo les he dicho que el inconsciente reacciona, el subconsciente asocia. Esa reacción con qué la asocias es el subconsciente. ¿Con qué evento? Si es que lo tienes conocido, si no, pues ni sabes, pero ya está reaccionando. Y el consciente elige. Y les he dicho también que normalmente el inconsciente es urgente. Entre más urgencia de algo, es más inconsciente. Entre mejor asociación o más confundida la asociación, es el subconsciente.
Y entre más capacidad de elegir, tomándonos el tiempo que sea necesario, ¿sí? Ese es el consciente. Entonces, la conclusión iría en la medida que hacemos las cosas, medimos las consecuencias de palabra, de hecho, de actitud. Otro aspecto que también hay que comprender es que para yo lastimar a otro y reaccionar en forma violenta, tengo que yo violentarme. Tengo que aventar cantidades de hormonas y de adrenalinas y de, vaya usted a saber cuánta cosa, antes de dañar al otro. Entonces, ¿quién gana y quién pierde? Hay que verlo, hay que verlo. Eso de la mecha corta tiene sus temas. Una cosa es que la reacción se dé, otra cosa es que la asocie correcta o incorrectamente y otra cosa es que me tome el tiempo para las repercusiones que busco se cumplan, porque a lo mejor hago algo que luego me arrepiento. El consciente no se arrepiente tanto porque toma el tiempo que sea necesario para tomar su decisión, su reacción. Pero cuando es solamente inconsciente, es muy rápida y violenta. O intempestiva, es otra palabra ahí medio dominguera, pero es muy clara, con mucho in. Pero también habría que anotar con cuánto control. Si reaccionamos demasiado rápido, no tenemos control, ni medida, ni vemos las repercusiones. Si nuestra reacción se da, pero le damos un espacio a esclarecer bien las cosas, vincularlas bien con el subconsciente y verlas en un panorama, ¿qué pasa si me voy por aquí, por acá? Y entonces tomo la decisión. Bueno, entonces más consciente. Todos estos puntos son importantes que uno lo reflexione porque no es a veces lo que buscamos, pero sí es lo que hacemos. No quisiéramos hacerlo, pero lo acabamos haciendo. ¿Mm? Entonces, pues sí, la reacción, bueno, pues el temperamento, el signo, la educación, el alma, todo, pero suelto la respuesta o la trato de procesar antes de tomar una decisión y sus repercusiones me quedan claras. Siempre es una pregunta. Si medí las consecuencias en el corto, a mediano o a largo plazo. Lo que yo podría decir sobre su pregunta de la mecha corta, que algunos le llaman chacortas, Gracias, maestro. para ser más breve, para ser más, no hacerla tan larga. En vez de mecha larga, mecha corta, es mecha corta. Pero cuídense porque yo, bueno, por lo menos, yo sí tengo mis reacciones, pero tengo que cuidar porque pueden echar a perder mucho de lo que yo realmente estoy buscando y de lo que yo mismo quiero. Pero por familia tengo reacciones. Entre vascos y napolitanos, dígame Dios. Sí, o sea, no. Pero me he ido como convenciendo de realmente lo que quiero y lo que no quiero. Y si uno lo tiene cada vez más consciente, ya no te dejas llevar tanto. Puedes tener la reacción que dice, "No, no, no, a ver, quieto, quieto. Como diríamos así, estilo Cantinas, quieto, neno, quieto, quieto. No se me alebreste. Me va a meter en un lío. Cuando andas con un perro bravo, te mete en un lío, ¿no? ¿Eh? Sí, 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 sí. Y el perro bravo resulta que somos nosotros. ¿Verdad? Y andamos queriendo morder antes de tiempo. Hay que medir las consecuencias y realmente lo que estamos buscando. Estar más conscientes, eso es más consciente.
Hay gente que por naturaleza es más reactiva, su inconsciente tiene una historia. Por ejemplo, recuerdo un empleado, pero que llega a hacer cierta amistad con él. Era rumano y en esa educación, vamos a llamar violenta, que le dieron, le golpeaban mucho la cabeza y era bravo y hasta a veces traía cuchillos, tipo rumano, así, tipo, así como que en cualquier momento se ve acostumbrado a defenderse, ¿no? Dice, no, por favor, aquí no me traigas cuchillos, no. Bueno, pues entonces, yo nomás le digo que por los golpes también soy muy bueno, pero golpes eres bueno. Era flaco, pero muy corrioso, muy rápido. Pero una vez no, lo abracé y le dije, no, hombre, y le toqué, no le golpeé la cabeza. Me dijo, no me vuelva a tocar la cabeza porque no respondo. Discúlpeme, pero a usted lo aprecio, pero a mí me golpeaban mucho y me pegaban en la cabeza. Entonces, yo a veces no sé cómo reaccionar, pero reacciono y puede ser muy violento, porque nadie me va a volver a tocar la cabeza. No sé si me explico. Pues hay una historia. Entonces dije, no, discúlpame, no. Pues qué bueno que me lo dices y sé que no es tu intención, pero pues las reacciones ahí están por una larga historia que vivió, ¿sí? Y seguimos llevándonos muy bien, pero fue honesto y sincero. Entonces yo me di cuenta que en las reacciones del inconsciente hay gente que dices, mejor no me le muevas, ¿sí? Sí. Por la historia de golpes, de despectivos, que te quisieron aplastar, que no te valoraron. Pues hay historias detrás de todo eso, de todo que no te toque nadie. Mm. Muy bien, ¿alguien más? Gracias. Requiere comprensión más que represión. No sé si se entiende eso. En vez de reprimirte el carácter, requiere que comprendas de dónde te viene, que ya no existe eso, que tú no eres ese niño, que no eres esa persona adolescente, que estás en otras circunstancias. Las amenazas las puedes sentir muy grandes, pero en realidad no son así. O sea, tú mismo desenmascarar, comprender, asimilar tu propia historia. ¿M? Y el decir pobrecito no ayuda. ¿M? Ni decírselo, ni sentirlo, ni a uno mismo. La comprensión es con respeto a un proceso que le toca a esa persona tomar y asimilar y modificar sus conductas, pero con respeto, porque solo esa persona vive todo el día con su inconsciente, vive todo el día con su subconsciente, vive todo el día con el consciente, aunque un poco con el consciente, porque no mide las consecuencias, pero es importante, muy importante. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, adelante. Yo sé que he hablado ya mucho del perdón, pero hoy salió en Mateo sobre el perdón.
sobre ese versículo, sí podría comentar. Sí, el Cristo dice que es más fácil decirle a alguien tus pecados te son perdonados, tus faltas, tu ignorancia, tu torpeza, todos son pecados. Uno comete pecados por torpe, por ignorante, o por no medir las consecuencias, que es un tipo de ignorancia. O decirte, levántate, toma tu cruz y sígueme. Entonces, el perdón es muy relativo a lo que realmente hace. En cambio, la voluntad, la fe profunda de seguir un camino y de trascender mi propio yo, mi propia personalidad, mi propio ego, es lo que te lleva al camino de liberación, que es lo que proponía el Cristo. Como Cristo, que es ungido en la luz. No es una persona, sino es un estado de conciencia. Entonces él mismo pone ahí, tus pecados te son perdonados, o es una vía de liberarte. Porque hay personas que usan el tema de la culpa y el perdón como una forma de amarre. No, pues hasta que yo no te perdone, no estás. ¿Sí me explico? Ni en la tumba te voy a perdonar. Entonces es un tipo de manipulación o de control. Por cierto, medio oscuro. Pero toma tu cruz. Pero para tomar tu cruz y levántate, toma tu cruz y sígueme, esa es una voluntad muy superior. No tiene que ver con el perdón. Tú tienes que convencerte. Tú eres el que vas a cambiar. Tú eres el que puedes transformarte. Tú eres el que puedes liberar. Pero hazme caso. Hazlo así. Toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué es la cruz? Pues nuestros cuerpos físicos, emocional, mental y espiritual, esos cuatro cuerpos que componen nuestra condición humana. En el físico está lo fisiológico, está lo químico, está lo estructural, etcétera. Entonces, tomar la cruz es asumir las experiencias de estos cuatro cuerpos y seguir el camino. Hasta que un día los liberas de ser diferentes y se vuelven uno en la quinta posibilidad, en el estado del Hijo del Hombre, la omnipresencia divina, un reconocimiento a la luz que hay en todo, en potencial y en manifiesto. Porque la luz está en lo que es potencial, que todavía no es luz. Inclusive la oscuridad puede ser un potencial de luz. El carbón tiene mucha luz, pero está oscuro y negro. Nada más que hay que liberarlo. Es como cuando la leña la prendemos, sale todo ese fuego, toda esa luz, todo ese calor. Pero el tronco estaba frío, ¿o no? ¿Mm? Y se pone negro y luego ya cenizo, pero ya cuando se vuelve cenizo es que ya liberó el calor y el fuego y la luz, porque el fuego da luz también, calor y luz. Además de las cenizas o escoria o de lo que es el residuo que queda. ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces siempre hay esas dos posibilidades, irnos por el lado del sentimiento y del perdón, o el buen deseo de que seas perdonado, porque no podemos imponerle a Dios o a sus leyes nuestras condiciones, o sí, pues no. Y a veces sí lo queremos hacer. O toma tu cruz y sígueme. Ya no tengas lástima de ti. Asume tu dignidad, tu responsabilidad. Eso es muy intenso, pero muy hermoso. Decirlo no solo, sino que el otro lo asuma. Ya déjate de lástimas y de culpas. Toma tu responsabilidad en ello y adelante. El maestro Estrada usaba una frase muy mencionada por él: adelante con los faroles. ¿Mm? ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Adelante. Maestro, buen día.
Buen día, don Buen, Victoriano. buen día a todos. Sobre el tema, y ahorita venía en el camión leyendo los grandes mensajes. El maestro de las Ferriers nos lo dice aquí. El conocimiento intelectual y la espiritualidad mística deben ser unidos sin consideración de razas, credos, creencias, cultura o sexo, bajo un ideal común para el mejoramiento y adelanto de la humanidad, a través de la aplicación al perfeccionamiento individual. O sea, tiene el individuo que evolucionar y perfeccionarse individualmente, de manera integral. Eso es lo que, como usted lo dijo también ahorita. Gracias. Sí, muchas gracias. Adelante, ¿alguien más desea compartir o preguntar? Son de estas cosas que van pasando en la vida, pero es bueno preguntarse cómo las podemos hacer mejor para nosotros y para los demás. Siempre hay ese vínculo y es bueno. Estos temas no salen mucho en la televisión, ¿sí? Nada. En el radio, pues, muy poco. Salen otras cosas muy transitorias, muy de emotividad o como le quieran llamar, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un centro, esto es un centro de estudios y tratamos de, pues, compartir experiencias, búsquedas. Ustedes dicen, yo estoy a su servicio. Y les vuelvo a decir, no es que yo me considere maestro, yo soy un discípulo nada más de mi maestro. Y trato de hacer las cosas como él las hubiera hecho y para que continúen. Porque he visto las deformaciones y las actitudes fuera de lugar. En nombre de la gran fraternidad universal y en nombre de la tradición, mamá mía. Lo contrario a lo que proponen, pero así se van viendo las cosas. Eso nos ayuda a elegir. Más que burlarnos de alguien, es elegir. Pues no, no estoy de acuerdo que eso va a llevar para allá, pues al contrario, va en sentido opuesto. Y tomo la responsabilidad de pensar y hacer así. ¿Alguien más? ¿Está apagado los micrófonos? Sí. Tienen que prenderlo ustedes si quieren hablar. Sí, Constantino. Buenos días, maestro, buenos días. Maestro, ¿y cuál es la diferencia entre la religión y la iniciación? La religión, bueno, es que la palabra religión tiene varias acepciones. Religión como una doctrina de un grupo, una comunidad, de una iglesia, es una cosa. Entonces será regida por las normas de ese grupo o que ese grupo se impone o ha aceptado para regirse, para hacer así. Entonces es una doctrina religiosa más que una religión. No es el acto de reunir, sino es la doctrina que habla de la reunión, la religación. La gran religión es que todo está unido con todo, pero todo tiene su orden y su proceso. El descubrimiento en vivo y a todo color de esto, entonces la gran religión no está con normas, las normas las tiene implicadas en leyes. No es, no habla de sentimientos o de culpas, sino de cómo vivir. Por ejemplo, una doctrina religiosa puede establecer que Dios creó el sol y que por eso el sol está ahí. Es una doctrina, es en base a un dogma. Hay que creerlo. Si tú estás ahí, pues tienes que creer así.
Y otra cosa es estar como experiencia viendo un amanecer y decirte, Dios mío, a veces pierdo tu magnificencia, pero ahora viendo esto me recuerdo cómo eres grande, hermoso, majestuoso, amoroso. Gracias por revelarte de esta manera ante mí y te siento, te reconozco. Ese sería un acto religioso. Yo se los digo de otra manera. Hay algo de mí en ti, de ti en mí. Hoy lo descubro y lo afirmo. Un acto de amor. Entonces es un acto religioso. Pero otra cosa son las doctrinas de que hablan de la religión, que pueden estar muy acertadas y bien redactadas y todo, pero no es lo mismo un concepto, una doctrina, una razón o sin razón que una experiencia significativa. ¿O sí? ¿Eh? Puedes leer muchas cosas acerca de una comida, pero otra cosa es probarla. Entonces la religión es una experiencia como tal. No es el estar hablando de las sectas, porque entonces el momento que te estás manejando sectas, estás manejando de eso, religación, no religación. Por eso el maestre de la Ferrier, como acaba de leer don Victoriano, habla de trascender nuestros prejuicios de raza, credo, religión, en una experiencia espiritual universal. No es la mía, pero es la tuya y la reconozco, me reconozco en ella. O si no me reconozco, la respeto porque veo el impacto y la importancia que para ti significa. Ese es un espíritu de religación. Podríamos decir que la doctrina es la letra y la verdadera religión es la vivencia espiritual. La pregunta a veces queda si cambia mucho el que los nombres cambien de Dios, por ejemplo, Alá o Dios o Teos. Cambia mucho. No. Estamos refiriéndonos al mismo fenómeno, a la misma experiencia, pero en diferente cultura y proceso, pues se le nombra diferente. Entonces, aprender a reconocer que todos los nombres son más que expresiones o fragmentos del verdadero nombre, como lo dice el Bhagavad Gita, es una belleza. Es algo muy, muy significativo, muy importante. Bien, alguien más. Disculpe, maestro, viene el caso, sí, porque vengo en el camión leyendo, ¿verdad? Y se trata el tema en los diálogos. Y hablando de religión, dice el maestro de la Ferrier, no se trata de una mejor forma de religión, sino de la síntesis de todas las religiones, pues este organismo se relaciona con el gobierno del mundo en términos de un diseño o patrón universal. Es un sistema educacional y cultural, más que otra cosa. Es la renovación del mundo por el intelecto, es la reeducación del ser humano y la restauración o restablecimiento de la palabra eterna. Y entre paréntesis le pone verbo eternal, la verdad. Gracias. Gracias. Sí, adelante, Nat Tardón. Levantó usted la mano. Sí, buenas tardes, maestro. Bueno, buenos días allí. Relacionado con esto que acaban de ustedes hablar, ha citado una cosa es la doctrina y otra cosa es la experiencia, ¿no? Y siempre nos invita a usted a encontrar esa conexión con todo, ¿no? En la verdadera religión, descubrirla. Y yo pregunto en el ceremonial se nombra en algún momento que tu divina doctrina, ¿no? Comprender tu divina doctrina. Entonces ahí la divina doctrina se refiere a una comprensión de las leyes.
Es Lo decir, para vivir docto, esa experiencia. Sí. lo docto es la última palabra que se puede decir acerca de algo. Lo docto. Ujú. La doctrina viene de la última palabra acerca de un tema. Entonces, la divina doctrina es que tú siempre tienes la última palabra, Señor. La eterna y única palabra. ¿Mm? Los orientales le llaman Om, acá le llaman Dios, en fin, pero es una divina doctrina, no es una doctrina humana, a conveniencias de la capacidad racional o intelectual de quien así lo redacta o de quien así lo entiende. No, es la declaración del verbo manifiesto, en vivo y a todo color. Muy bien, ¿alguien levantó la mano? Gracias. Es como, por ejemplo, diferentes niveles. Ahí hay gente que se memoriza todo y eso es un nivel. A veces no lo comprende, pero lo tiene memorizado. Hay gente que le da un toque personal, personal. Y hay otro que trata de entender cómo eso está en todas partes, el toque universal. Entonces, ¿qué estamos nosotros viendo y participando? ¿Un asunto personal? ¿Un asunto universal? ¿Qué? Cuando estamos hablando de algo que trasciende nuestra comprensión, porque hay que pensar que nosotros tenemos una visión limitada de la expresión divina. Le damos características humanas, pero en realidad eso lo limita. Y suponemos, por definición, que es ilimitado, porque lo limitamos, porque bueno, así somos los humanos, todo lo relacionamos con nuestro ego, con nuestra historia, con nuestros conceptos, con nuestras razones. Pero, como dicen, por sus frutos los conoceréis, ya en la práctica ahí se nota si está asimilado o no asimilado, comprendido a fondo o no, realizado o no. Cuando vamos a una conferencia podemos escuchar conceptos bonitos, pero suena que son intelectuales, son racionales, pero no los ha vivido la persona. Se nota cuando alguien ha vivido y transmite esa vivencia o no se nota. ¿Sí? Nos imantamos de esa vivencia y es transferible por un momento, aunque sea. Yo recuerdo momentos con el hermano mayor, con su realización, nos llevaba de otras dimensiones, así, así. Pero claro, cuando nosotros lo explicamos, pues le bajábamos el nivel de dimensión, porque nuestra experiencia era en otro nivel. No es que sea malo, es que todo es un proceso gradual y hay que entenderlo así, pero no es que sea mejor o peor, simplemente hay que vivir con la honestidad y autenticidad cada nivel, cada expresión. Sí, Griselda, adelante, un abrazo hasta Chile. Buen día, maestro. Dentro de lo mismo también quería preguntarle, sea mucho en estos procesos humanos, diferentes actividades, por ejemplo, en Chile hay danzas, hay grupos humanos que están haciendo diferentes tipos de espiritualidad o que le llaman ciertos trabajos espirituales. Y yo me he fijado mucho, o cuando en alguna oportunidad me han invitado, creo que en una oportunidad participé en uno o en otra actividad cuando tenía reunida en un colegio alternativo de metodología Waldorf, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que ellos hacen la ceremonia de la luz de la noche, perdón, con cierta simbología, pero de noche. Yo sin saber mucho, me alejé un poco por lo mismo, porque sentía que no había una dinámica de consecuencia, porque la luz uno la debe trabajar de día, o sea, sin saber mucho. Y también me llama la atención que hoy en día hay otros tipos de trabajos que se hacen, lo conversamos con la hermana Alejandra Barroso en alguna oportunidad,
donde ponen velas en el suelo y danzan o bailan o cantan, o también hacen algún tipo de meditación con las velas en el suelo. Entonces, ¿cuál es el límite? Porque yo no participo, pero sí observo mucha gente que llega con muchas dudas y uno quiere explicar y por lo básico, ¿no? Gracias, no sé si me puedo... Sí, bueno, hay que ver, ubicarnos. Si estamos como invitados, si no nos piden opinión, pues lo vemos. Y si deseamos participar, participamos, y si no, no. O sea, es importante si las velas se ponen sobre una mesa o algo en alto o en el suelo, sí es importante, pero que le den importancia a ellos, ¿para qué se mete uno si no, no te toca? Pero uno tiene el derecho de quedarse o no. Pero ese es un factor. ¿Qué pasa con la actitud? ¿Cuáles son las pretensiones, invocaciones, poderes? Entonces, ¿se pone una vibra pesada o no? O se pone aunque se ponga en el suelo, pero todo es importante. Y en este proceso de transmisión, de tradición, se nos informa para que observemos la diferencia entre poner el fuego. El fuego es como una puerta, abre una dimensión a la luz, pero ¿por qué lo vamos a poner por debajo de nosotros? Si debería representar algo más arriba que nosotros. Entonces, hay gente que lo hace consciente para eso y hay gente que ni idea tiene y anda haciendo las cosas por imitación o porque se le ocurrió. Entonces, hay de todo. Sí, hay que respetar y decir las cosas, no hacer ningún escándalo ni nada de esos, pero si le mire, si le sirve, yo tengo una enseñanza de la tradición de nuestros maestros que nos indican esto, que es muy importante que el fuego represente algo más elevado y no más bajo, ¿sí? Y usted lo puso en la parte más baja de nosotros. Es un punto de referencia, si quiere investigar más, pues adelante. Hacerlo con respeto, pero eso no quiere decir que no habíamos oportunidad si se presta a dar una opinión. Por ejemplo, a mí en el periodo de gurú me invitaron, creo que fue en la ciudad de Los Ángeles, o en Tijuana, no recuerdo, que invitaron a un templo Hare Krishna o algo así. No, no, no era Hare Krishna, era de un movimiento espiritual, ¿m? Pero muy orientales, tipo Hare Krishna, similar. Y entonces yo entré, nosotros estamos acostumbrados a entrar con las sandalias a los santuarios, porque representa que estamos en un camino de luz. Entonces, mm, nuestro caminar por ahí deja un rastro de luz y no un tema de conectarnos de otra manera. Y la señora encargada, que era una mujer, se puso muy enojada conmigo. Sí, sí, quítese los zapatos. Usted no puede entrar y tiene que entrar hacia atrás, muy oriental. Me explico, nunca dando la espalda hacia el lugar. Entonces yo le dije, pero es que en nuestra tradición no se hace eso. Se hace lo contrario, de hecho. Y creemos que vamos en un camino a la luz. Mire, entonces ya un poco disgustada me dijo, mire, yo hice la promesa de que nadie entraría aquí con zapatos. Y se la hice a mi Dios. Y usted la está rompiendo. La primera persona que viene y rompe y no respeta. Ah, usted siente que es una falta de respeto. Y es a su Dios, ok, yo me las quito. Me las quité. Hice lo que ella quería, que estaba a su Dios. No sé si me explico. Ella no estaba interesada en saber lo que yo traía. Total, se hizo la meditación y acabamos bien, pero sí se sintió lastimada, pero no me sabía dar por qué. Lo veían como un dogma, como una doctrina de que era una falta de respeto a Dios. ¿Sí? Hay gente que
en las iglesias siente que si llevas una camisa sin mangas, ¿verdad? Es una falta de respeto a la iglesia y te sacan. O si vas sin shorts, si vas con falda arriba de la rodilla, fuera, o escotadas, ¿sí? O si no llevas el peinado de estilo clásico, te sacan. Y a mí lo que más me llamó la atención una vez eso fue en la iglesia de San Francisco de Asís, y yo conociendo la historia de San Francisco nunca hubiera hecho, pero la iglesia de San Francisco te lo ajusticia, se lo ajustician a uno. ¿Me explico? Nos sacaron porque Gracia llevaba sin mangas y hacía mucho calor, pero sintieron que era una ofensa. Si Dios le decía hermana luna, hermano sol, hermano lobo, hermana agua, ¿cómo iba a decir por ese tipo de prejuicios y ah, sí, actitudes? Sí, seguramente pues un desnudo, pues como llegamos al mundo y así nos vamos, ¿no? O nos llevamos la ropa para taparnos. Nos van a encuerar. O sea, lo que se va y se queda es en cueros. Pero, cómo batallamos con el tema de la diferencia y las vergüenzas, ¿no? Que hay que respetarlo, pero a veces nada más hay que mencionar lo que nos limita mucho y no hay. Y gracias a que pues nuestros padres se desnudaron, pues hubo niños. Si no se hubieran desnudado no pasaba nada. O sí pasaba, no pasó. ¿No? Gracias a que se desnudaron, se acoplaron, no con la telita que se acostumbraba en la iglesia de que había que tenerle el agujerito. En esas situaciones, ¿sí? Pues está bien. Pues vamos a decir, son tus creencias, es tu doctrina, pero en el momento en que hay una ofensa, pues no. Por ejemplo, otras cosas así. Hay que estar abiertos. Una vez en Murcia, en el Arra de la Lama, me tocaba poner unos botones de Yemines. No me acuerdo si más cosas, pero botones de Yemines, sí. Y entonces llegó un pañuelito, español ahí de Murcia, y entonces se queda de pie. Y le digo, ¿no se puede arrodillar? Y me dijo, no, no me voy a arrodillar ante usted. Se la capté inmediatamente. Me lo dijo con respeto. No, me dijo reto. Digo, ¿tú sientes que si te arrodillas es como un sometimiento a mí? Sí. Bueno, gracias por tu honestidad. No hay problema, te lo pongo de pie. Porque yo nunca quisiera que alguien entendiera que estoy tratando de someter. ¿Sí me explico? O sea, y es el momento en que yo me vuelvo flexible, porque la otra persona no decide no cambiar su concepto. Entonces yo me acoplo, me toca acoplarme. ¿Mm? Y no pasó nada. Ya no supe la historia de esta persona, era joven. Y dijo, no, yo cómo voy a arrodillar ante un señor así, pues no. Porque tú piensas que es un sometimiento, ¿no? Como no lo es, de hecho yo estoy a su servicio, no hay problema. ¿Sí? Pero hay mucha gente que llega y se arrodilla sin problema, no hay ningún sometimiento, es un procedimiento que viene algo de lo alto, y etcétera, etcétera. Pero hay que tener esa apertura que en cierto momento, sin ir en contra de lo que uno ha recogido, le han legado, lo que uno conoce, pero donde ya empieza la ruptura, es mejor ceder, ¿o no? Sí. Ese es el límite. Si esto nos va a poner mal, no, no lo es. ¿Mm? Muy bien, la última, Víctor Hugo, y nos vamos el día de hoy. Ah, Maestro, buenos días, queridos hermanos. Maestro, ahorita que está tocando el punto de que nos despojamos de nuestras ropas cuando partimos, una pregunta que se me viene a la mente, los emblemas, ¿qué se hace con ellos? ¿Se heredan, maestro? No, ¿Qué se hace con ellos? se Pero, hace, normalmente sería entregarlo si la persona quiere llevarlo, pues se va en el féretro, no hay problema, porque es una voluntad como una referencia que yo quisiera conservar del camino que estoy dispuesto a seguir en esta vida y más adelante.
Así lo puede llegar a entender la gente. Si lo hace por apego, no se lo recomiendo. Si lo hace por referencia del camino que está buscando, está bien. Si no ha faltado a las disciplinas, puede llevar el emblema. ¿Sí? Ok. No hay Gracias, maestro. No hay problema que se vaya a un féretro, porque lo portó siempre y lo portará así con dignidad, con honor, y eso es, y le da un valor, y para la familia, inclusive para la familia, es una forma en que esa persona vivió y pues sigue en ese camino. Fue un gusto conocerlo, pero sigue en su camino, porque recordemos que en todo lo que hacemos, hay que pensar en el camino, en esta vida y en la muerte y después de la muerte. ¿Qué nos ganamos? Recordemos que no es a capricho o a conceptos de una doctrina, es las leyes mismas. El hermano mayor insistía mucho en este concepto que encierra muchas cosas. A Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero no se le ha estudiado. Si yo quiero continuar en el camino espiritual, tengo que demostrarme a mí mismo que estoy convencido de eso, porque esas convicciones son las que me van a llevar más adelante. No es con las personas, es con las leyes mismas que empiezan a aplicarse en mí mismo y luego por repercusión y por asociación y por lo que quieran con los demás. ¿Mm? Bueno, pues sí, adelante. Creo que levantó la mano su esposa. Gracias. Eh, Pues sí, le levantaste No. nomás el otro. bueno, Buenos días, maestro. Buenos días a todos. No nada buenos más días. únicamente para saludarlo, maestro. Estaba yo No, pues escuchando. un abrazo a mis hermanos, Gracias. que vamos en la misma, somos de la misma familia y vamos en la misma vida, pero podemos enriquecernos y colaborarnos y apoyarnos unos con los otros, ¿sí? Pero nada Claro que sí, maestro. obligatorio, es por disciplina libremente autoconsentida. Muchísimas Gusto gracias, le mando un abrazo, Pax. Gracias igualmente. Hasta Saludos a prontito. todos. Mañana, por el mismo canal, a las 7 de la mañana, estamos en contacto en los diálogos. Pax. Pax. Ah, Pax. Buen día a Pax, todos. maestro, muchas gracias.